Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir una perlita bíblica más, ¿sí? Y en este día yo quiero hablar sobre la luz, sí. Es más, quiero hablar de el lugar de la luz perfecta, ¿sí? Porque todos nosotros como cristianos andamos en la luz, quiero creer, ¿verdad? Pero hay un lugar de la visión perfecta. La visión perfecta. Nosotros tenemos que tener, como cristianos, tener visión. Y cuando me refiero a tener visión, no me refiero a lo que últimamente en los años estos pasados, los años anteriores, lo que vemos, ¿no es cierto? Es que los ministerios, de repente yo he escuchado mucho de que vos tenés que tener mi visión, o si vos querés estar conmigo tenés que entrar en mi visión, dicen los siervos de Dios a veces. Yo creo que están, o sea, no se dan cuenta de lo que dicen, es lo que yo creo, porque nosotros no podemos tener una visión cada uno. Nosotros tenemos que tener la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Tenemos que enterarnos, saber e involucrarnos ahí en esa visión y comenzar a andar el camino que Él nos trace. Y cuando nosotros entramos, nos acercamos a la luz de Dios, porque quiero decirte, mi amado, que ningún cristiano, ninguno, puede tener visión espiritual a menos que Dios se la dé. Realmente la persona que tiene visión espiritual es porque Dios se la ha dado. ¿Y cómo da Dios o en qué lugar está la visión perfecta? Porque visiones podemos tener muchas y podemos tener sueños y podemos tener ideas, pero yo te quiero hablar de la visión perfecta, la que viene de Dios. Esa es la visión que tenemos que tener todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo y los que decimos seguir a Cristo, amarlo y servirlo. No podemos tener cada cual nuestra visión. La visión de Cristo es una, la visión de Dios es una. El perdido, el pecador está en el corazón de Dios y nosotros estamos enviados a ganar a las personas para Cristo. Estamos enviados a hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el Evangelio y el verdadero Evangelio. Ahora, bueno, si vos me hablás de que de repente uno puede tener una estrategia X y el otro otro tipo de estrategia para hacer este trabajo, bueno, en eso estoy de acuerdo. Pero no podemos tener cada quien una visión. La visión es una, es la de Dios y tiene que ser la visión global, eterna y única, que es la de Dios. Entonces, el lugar de la visión perfecta. Dice ahí unos versículos en el Salmo 36, que yo estaba leyendo, ¿no es cierto?, y salió esta perlita bíblica, 36 del 7 al 9, después vos lo podés leer, pero yo me quedo con el texto que dice, en tu luz veré la luz. En tu luz veré la luz. No hay otro lugar, mi amado, mi amada, en donde vos puedas tener visión perfecta, en donde vos puedas realmente ver la realidad de las cosas, encontrar la verdad, sino en la luz de Dios. Hoy día, lamentablemente, mucha parte de la iglesia, en vez de caminar a la luz de Dios, está caminando o se está caminando o andando a la luz de los hombres, de los grandes hombres de Dios, de las personalidades, ¿no es cierto? Pero verdaderamente nosotros, si queremos tener verdadera luz, si queremos tener visión espiritual, tenemos que llegar a ese lugar de la visión perfecta que es la luz de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar verdaderamente la luz. En tu luz veré la luz. Si no es en la luz de Dios, no tenemos la verdadera luz, mis hermanos. Y cuando nosotros llegamos a ese estadio de llegar y alcanzar la luz de Dios, de ver, de tener la visión de Dios, es cuando comenzamos a ver diferente. La cosa cambia. Es cuando comenzamos a no ver de repente a las personas
con los ojos naturales. Si nosotros vemos a alguien con nuestros ojos naturales, quizá vamos a ver un ser lleno de defectos, de complicaciones, qué sé yo. Personas que a lo mejor decimos no hay remedio para este ser, ¿verdad? Pero cuando tenemos esta visión, cuando nuestra visión espiritual, que es, quiero decirte, la posesión más valiosa que puedas tener. La posesión más valiosa que alguien pueda tener, que un cristiano pueda tener, es la visión espiritual. Y es allí donde nosotros vamos a poder ver diferente a la gente, ver en cada persona una posibilidad, ver cómo ve Dios. Dios no mira lo que ve el hombre, dice la palabra de Dios, sino que mira el corazón. Tal vez nosotros vemos una persona que no nos dice nada, que parece poca cosa a nuestros ojos. Somos tan dados a tener ese juzgamiento, ese discernimiento de decir, este no llega a ningún lado, o con esa pinta que tiene, o con esa apariencia. Pero Dios ve el corazón. Así que no nos dejemos engañar, realmente busquemos esa luz y esa visión perfecta que viene solamente de Dios. Y entonces es así cuando no nos vamos a desanimar. Capaz los que somos líderes o pastores o no sé, apóstoles, los que tienen gente a su cargo, que Dios les ha dado el gran privilegio de tener esa responsabilidad de liderar personas, de pastorear, de ayudar, de discipular. Eso es un privilegio maravilloso y grandioso, mi hermano. Si Dios te lo ha dado, cuídalo, sé responsable y fíjate cada detalle, porque las almas son muy valiosas para Dios, porque le han costado un precio altísimo, un precio que jamás nadie podría pagar, y fue la sangre preciosa del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver como Dios quiere que veamos y no, como te decía, a la luz de los hombres, es cuando comprendemos con claridad. Ahí entendemos claramente a qué hemos sido llamados y por qué estamos en este mundo. Entonces, cuando Dios alumbra mi espíritu, es cuando se acrecienta la visión. Es cuando comienzan a suceder cosas en mi vida como que yo comienzo a respetar las diferencias que hay entre unas personas y otras, ¿no es cierto? Y ya no me preocupo de que alguien me quiera quitar el lugar, de que alguien quiera ser más o menos que yo. Eso ya me va a dejar de preocupar porque voy a entender por el Espíritu de que todos hemos sido creados con un propósito de parte de Dios y que cada quien debe cumplirlo y todos juntos llegar a eso que Dios quiere llevarnos, que es la estatura del varón perfecto, ¿no es cierto?, de Jesucristo, ser como Él, porque la meta de Dios es que nosotros seamos como su Hijo, como Jesús. Lo que Dios, otra de las cosas que también debemos saber, tener en claro, es que yo no puedo ir más lejos, mi amado, ni vos tampoco, de lo que puedas ver, ¿sí? Y por eso vemos gente en este tiempo que es poco crecida espiritualmente. Claro, porque no ha ido o no ha llegado, no ha logrado acercarse al lugar de la visión perfecta, que es cerca de Jesús. Porque dice, en tu luz veré la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo que nosotros lo éramos porque somos como la luna. Él es el sol de justicia y nosotros como la luna que reflejamos su luz. Entonces, qué bueno que es que podamos entender estas verdades espirituales y saber que si Él es la luz, Él dijo, yo soy la luz y si alguno me sigue, no andará en tinieblas. ¿Qué quiso decir Jesús? Que nos iba a dar una visión perfecta, que íbamos a ver en realidad lo que Él quería que nosotros veamos. Entonces, perdón, quiero que sepas, como también yo lo tengo que saber y tener en cuenta y tener presente, que el enemigo de nuestra alma nos va a poner delante nuestro muchas, pero muchas distracciones, mi amado, muchas distracciones para que yo deje de ver la luz.
la luz verdadera, ¿sí? Y me va a poner otras luces, me va a prender otras luces el enemigo para que yo trate de a lo mejor querer la otra luz, probar, será esta, será lo otro. Es engaño. Cuando yo saco la vista de la luz verdadera que es Jesús para ponerla en otras luces que a lo mejor me muestran los grandes ministerios, los hombres o qué sé yo, cualquier otra cosa que me esté el enemigo poniendo delante para distraerme, y yo saco mi vista de la verdadera luz que es Jesús y me empiezo a alejar, se empieza a oscurecer mi vida y a haber tinieblas. Entonces no voy a lograr ver la senda que el Señor quiere que yo ande, mi amado. Entonces, vemos muchos cristianos hoy en día que están prisioneros, que son prisioneros de su pasado, de sus desánimos. El desánimo es un enemigo tremendo, mi hermano, y algo que nos va a ayudar a perder la visión, pero muy rápidamente. El desánimo nos lleva directo a perder esa vista espiritual, ¿no es cierto? Y no es tan fácil ser una persona que tiene luz espiritual, que tiene visión perfecta, como te decía. ¿Por qué? Porque hoy día, y siempre yo creo que lo ha habido, las multitudes es como que llaman nuestra atención. Y las multitudes, mi amado, mi amada que estás escuchando, ¿qué hace? La multitud es como que generaliza, es como que uniformiza, si se puede, si existe esa palabra, creo. O sea, nos hace uniformes a todos. Cuando nosotros estamos en medio de una multitud, somos todos iguales, ¿no es cierto? Y realmente la persona que tiene visión perfecta, que tiene luz espiritual, que Dios le ha dado, porque se ha acercado continuamente a la luz, porque vive cerca de Jesús, como dice la hermosa canción, ¿no es cierto? Por regla general, este tipo de personas son personas solitarias. No sé si vos habrás visto y te habrás dado cuenta, yo creo que sí, ¿verdad? Yo me he dado cuenta de eso y es más, muchas veces he tenido que vivir tiempos de esta forma de vida, solitaria, ¿no? Y a veces me ha dolido, mis amados, me ha dolido, pero ¿por qué? Porque me doy cuenta que es como que no encajo en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si tengo que encajar, me tengo que generalizar, me tengo que uniformar, como te decía hace un ratito, lo que hacen las multitudes, te hacen ser que somos todos iguales, que todos hablamos la misma palabra, que decimos la misma cosa, que tenemos... Y Dios y su gracia es multiforme, y si bien todos pertenecemos a un cuerpo, todos somos órganos diferentes, todos tenemos una función diferente, y lo que hacen las multitudes es que a veces la gente quiere hacer todos iguales. Si aquel hace eso, yo también lo quiero hacer. Si aquel tiene ese cargo, yo también lo quiero tener. Si aquel lo llevaron, lo mandaron, lo enviaron, a mí también. Porque el enemigo quiere que nosotros seamos egocéntricos, y eso es lo peor que nos puede pasar, eso es el engaño más grande, porque si el enemigo de nuestra alma nos logra hacer egocéntricos a los cristianos, nuestra caída hacia la esclavitud nuevamente va a ser inminente. Vamos a caer en esclavitud si nos volvemos egocéntricos, mis amados, así que pensemos en esto. Él es la luz, Cristo es la luz, y nosotros, para andar en luz, para tener visión espiritual, tenemos que estar cerca de Jesús. Y bueno, te decía que muchos en este tiempo son prisioneros porque dejan o permiten que las heridas sigan sin curar en sus vidas. Yo sé que muchas veces nos han herido, como recién te lo decía, muchas veces nos hemos sentido como desplazados, como, qué sé yo, como que nos miran por el rabillo, ¿no?, del ojo, diciendo y este y esta.
o desconfían de nosotros, del ministerio que Dios nos ha dado, y son cosas que duelen. Claro que duelen. A mí me han dolido, a vos seguramente que también. Pero nosotros tenemos que acercarnos, cuando nos pasa eso, cada vez más a Jesús, cada vez más cerca de Jesús, porque esa luz que alumbra hasta lo más recóndito de una herida también, y la sana. El Señor ahí te va a poner ese bálsamo de Galaad, te va a curar la herida y te va a sacar de la prisión, porque las heridas nos aprisionan, porque duelen, y cuando nosotros estamos doloridos, estamos mirando la herida siempre. Vos vas a reconocer a las personas que están en prisiones espirituales, porque son gente que viven hablando del pasado. Viven hablando de lo que le hicieron, de lo que perdieron, de lo que no alcanzaron, de lo que no pudieron, de lo que... Bueno, todo eso siempre mirando para atrás. Entonces nos damos cuenta, que son personas que están realmente en prisiones, y a veces, mis amados, en prisiones de oscuridad. Así que, si Dios realmente te ha permitido tener luz, porque vos te has acercado a Él. Y nosotros, como te decía, nadie puede tener visión a menos que Dios se la dé, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de la premisa que tampoco puedo ir más lejos de aquello a donde yo veo, hasta donde veo, hasta ahí llego. Si yo no me preocupo por tener más visión espiritual, que la adquiero, ¿dónde? En tu luz veré la luz, cerca de Jesús. Si no me acerco cada día más y más al Señor, si no pongo por obra lo que Él me dice que tengo, porque cuando yo me acerco a la luz es cuando veo mis errores, mis pecados, mis heridas abiertas, qué sé yo, tantas cosas puedo llegar a encontrar en la luz. De verdad, ¿vieron cuando nosotros queremos, por ahí tenemos algún desván, algún lugarcito en la casa, o algún galponcito, no sé, como le quieras llamar, que metemos de todo ahí, y un día decimos, bueno, vamos a limpiar ese lugar? Entonces abrimos la ventana, las puertas, o prendemos una buena luz para ver. ¡Wow! Las cosas que vemos, las cosas que encontramos en ese lugar. Encontramos suciedad, encontramos a lo mejor cosas que no sabíamos ni que estaban ahí, que pensábamos que estaban perdidas, y así nos pasa, mis amados, cuando nos acercamos a la luz de Dios. Empezamos a ver en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra alma, heridas que a lo mejor pensábamos que ya no estaban más, pecados que creíamos que ya habían salido de nuestra vida. ¿Cuántas cosas vemos cuando hay luz? Por eso que el Señor nos enseña esto, que en su luz veremos la luz. Y ahí vamos a encontrar el manantial de la vida, allí en su luz, porque Él nos va a dar, junto con el problema que nos está mostrando, nos va a dar la salida, nos va a dar la solución, va a obrar si es que nosotros lo dejamos, y no si vemos lo que no nos gusta y salimos corriendo y decimos, no, esto no puede ser, esto no lo tengo yo, esto no es así, y me dejo engañar nuevamente, porque el desánimo que me da, porque a lo mejor yo me creía que estaba tan crecida espiritualmente, que era tan grande mi ministerio, y de pronto, cuando me acerco más y más a la luz, comienzo a ver que a lo mejor la luz que había en mí eran tinieblas. Y eso es tremendo, pero sucede, claro que sucede. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy, tiene un problema, pongámosle, una persona tiene un problema, tiene que dejar tal o cual cosa, tiene que abandonarla, tiene que cambiar, tiene que renunciar a algo para obedecer la palabra de Dios, pero no lo hace. Y tapa con ir a la iglesia, va a los cultos, llora, se quebranta, alaba, hace de todo, vuelve a su casa y a su vida y sigue haciendo lo mismo. No se deshace de ese pecado, de esa desobediencia que ha tenido con Dios, no lo hace mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Por más que yo vaya a todos los cultos,
si yo no obedezco a Dios en lo que Dios me está marcando que yo debo dejar, a lo que debo renunciar, lo que debo abandonar? No me sirve de nada que me congregue mañana, tarde y noche, mi amado. No, porque sigo en oscuridad, no quiero acercarme a la luz, porque Dios no me va a dar luz ni va a tratar conmigo hasta que yo obedezca su palabra. Porque ¿de qué manera yo le voy a demostrar al Señor que lo amo? Dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y esto qué quiere decir? Me va a obedecer. Guardar la palabra de Dios es obedecerlo. Entonces, si yo estoy o tengo alguna desobediencia en mi vida, no puedo pretender tener luz espiritual. No puedo pretender ser un cristiano espiritual. Alguien que tiene ojos que ven. Tengo ojos, sí, pero ojos que ven ahí nada más. Visión de pollo, lo llamó alguno, porque ve ahí nomás el maicito que tiene delante. Pero nosotros necesitamos visión de águila, que ve lejos, que ve más allá, que traspasa los linderos de las imposibilidades, porque esa vista espiritual me la da Jesús cada vez que me acerco a Él, porque Él es la luz. Entonces te decía que vos podrás tener mucha fe, decir yo soy una persona que tengo fe, pero quiero decirte, mi amado, que la fe y la obediencia son la misma cosa. Son la misma cosa, sí, claro que sí. No tenemos verdadera fe si no obedecemos. Y cuando nuestra fe es verdadera, siempre obedecemos a Dios. Así que pensalo. No tenemos verdadera fe si no obedecemos la palabra de Dios. Y cuando nuestra fe es verdadera, siempre vamos a obedecer, nos cueste lo que nos cueste lágrimas, nos cueste renuncias, nos cueste pérdidas, no importa. Pero vamos a obedecer la palabra de Dios, porque el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará, es decir, me va a obedecer. ¿Lo amás a Jesús? Quizá el Señor te está pidiendo que renuncies a algo, que dejes algo, que cambies una situación. ¿Lo amás? No digas que lo amás, no digas que tenés fe, no digas que tu fe es verdadera si aún estás agarrado o agarrada a ese pecado y a esa desobediencia que Dios te está marcando y mirá, Dios nos habla, mis amados, el Espíritu Santo te habla del asunto y te habla de esa desobediencia quizá por muchas personas. Y a veces te habla por gente que ni siquiera conoce a Dios. ¿Por qué? Es una vergüenza, ¿verdad? Pero Dios tiene que hacer hablar a las piedras para que de repente yo reaccione y diga, ¿cómo esta persona me está diciendo esto? Si ni siquiera es cristiano, si no conoce la Biblia, ¿qué sabe este? Sin embargo me está hablando, porque Dios va a utilizar lo que sea para que yo le obedezca y entre en relación perfecta con Él, que pueda llegar al lugar de la visión perfecta, que es lo que Dios quiere que tengamos todos sus hijos, visión perfecta, que lleguemos a conocerle de verdad, a obedecer su palabra y a tener la luz que Él quiere que tengamos. Cuando nosotros tenemos luz, mis amados, ya no podemos vivir como viven otros. Esta es una verdad contundente, esta es una realidad. Vemos a Cristo con los ojos del Espíritu y ese es el tiempo nuestro de salir de las prisiones de oscuridad. Tiempo de enfrentar nuestros temores, que de hecho cuántas veces nos damos cuenta que los tenemos, pero los vamos tirando para atrás para no verlos, ¿no es cierto? Tiempos de expulsar esas cosas de nuestras vidas, ¿no es cierto? Y tiempos de ser verdaderamente libres, mis amados. No pasa de un día para otro estas cosas. Vamos a ser sinceros. No es que hoy decís, bueno, esto que está diciendo Cristina, esta perlita, de repente ponele que vos digas, tiene razón.
Yo tengo que obedecer a Dios, porque si no voy a estar siempre en mi prisión de oscuridad, voy a estar llena de temores, llena de heridas, siempre voy a estar así. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, voy a los cultos, canto, hago, deshago, como quieras, pero no obedezco. Y, como te decía, la verdadera fe es la fe que obedece. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que entender, que los cambios, cuando nosotros tomamos la decisión del cambio, ahí Dios ya nos ve diferente, ya trata con nosotros de otra manera, porque hay una decisión. Y ahí es cuando el Señor nos ayuda, ahí es cuando el Señor nos va a ayudar, pero a veces, porque somos bastante duritos, decir la verdad, no va a pasar esto de un día para otro, y bueno, vamos a tener que perseverar. La fe y la paciencia van a tener que ir juntas, van a tener que ir juntas. Yo voy a tener que ser paciente porque a veces hay cosas que yo con mi pecado, con mi desobediencia, me he ido muy lejos, muy lejos, muy lejos de Dios. He tocado otras vidas, otras situaciones que tengo que dejar de todas maneras y abandonar. Porque no porque yo, bueno, no sé qué ejemplo poner, pero estoy en adulterio, pongámosle. Y ahora digo, bueno, sí, yo estoy en adulterio, pero me arrepiento, Señor, perdóname. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de seguir con esta misma persona, pero capaz que me divorcio del otro y me caso con este. Cuidado, cuidado, porque a veces estamos legalizando el pecado en vez de abandonarlo. Es un tema muy, muy escabroso ese, no lo voy a tocar, pero como ese pueden haber otros temas, de cosas que no me pertenecen, de, qué sé yo, de tantas cosas. Dios va a mostrar a cada persona lo que tiene que hacer. Pero te decía, a lo mejor vos escuchás esta perlita y decís, lo que está diciendo Cristina me está tocando, yo tengo que tener un cambio de vida, tengo que tomar una decisión, tengo que obedecer a Dios para demostrarle que lo amo. Porque si vos no le demostrás que lo amás, solamente se lo decís, te amo, te amo, te amo, no sirve, no basta con la palabra. Porque yo con la boca le digo que lo amo y con mis acciones le demuestro que no lo amo. Porque ni siquiera hago el esfuerzo por obedecer su palabra, ¿no es cierto? Entonces, pidamos a Dios sabiduría, mis amados, pidamos a Dios sabiduría y Él nos las va a dar, como dice Santiago, capítulo 3. Pero también en el versículo 5 de Santiago, capítulo 3, 5 no, el versículo 15, perdón, dice que hay otra sabiduría que no es la sabiduría de Dios. Sí, la sabiduría de Dios es perfecta, es buena, es amable, es correcta, pero hay otra sabiduría que no es la de Dios y que es terrenal y es diabólica. Por lo tanto, oído, mis amados, para que no seamos confundidos. ¿Cómo darnos cuenta realmente cuando estamos en una situación o vamos camino al engaño, que en donde estamos o lo que estamos haciendo no estamos en la verdad, no estamos en la luz? Bueno, alguien dijo algo que me gustó. Dijo, la sospecha no es lo mismo que el discernimiento. Pero si vas a sospechar de algo, sospechá de lo que parezca fácil. Claro que sí. Dijo esta persona, nunca encontrarás a fácil detrás de una puerta o un camino que haya sido bueno. Es verdad. Todo lo que es así fácil, que te dicen, no, hermano, hermana, esto está bien, entregarlo a Dios, seguí tu camino, Dios te perdona, Dios es bueno. Amén. Claro que Dios es bueno, claro que Dios perdona. Pero tenemos que abandonar el pecado para que Dios realmente haga la obra que quiere hacer en todos nosotros. El lugar de la visión perfecta es cerca de Jesús. Qué hermoso, cuando siempre lo vamos a ver a Él. Muchas batallas
tenemos que pelear. Muchas batallas hay por delante todavía hasta que suene la trompeta, que va a ser muy pronto seguramente, porque Cristo viene pronto, mis amados. Pero mientras Él no viene, hay batallas que pelear y ganar. Pero fíjate que la batalla que pelees sea la que Dios ha determinado que pelees, no cualquier batalla. No la batalla con la carne, la batalla con tus caprichos, la batalla con todas estas cosas que te van a hacer la vida más difícil. Que realmente cuando tengas que pelear una batalla, sea justo la batalla en la cual Dios te metió. Y no te metiste vos o te metieron otros por tus errores, por tus caprichos, como decía, o tus dificultades para obedecer. Entonces, cerca de Jesús está el lugar de la visión perfecta. Él es la luz y en su luz veremos la luz. Requiere disciplina llegar a este lugar. No es fácil, no es fácil. Requiere disciplina, mi amado, y vos dirás, pero yo soy una persona indisciplinada, nunca fui disciplinado, no lo voy a poder lograr. Bueno, yo quiero decirte que si vos ahora te has convertido en un discípulo de Jesús, entonces sos un disciplinado, porque la palabra discípulo proviene de la raíz que dice que es disciplina. Entonces, ¿sos un discípulo de Jesús o sos uno nada más que anda por ahí entrando y saliendo a los cultos y no quiere obedecer la palabra de Dios? Si sos un discípulo, que tenés que serlo, porque el Señor dijo que hagamos discípulos. No gente que crea, que vaya y que venga. Discípulos. Un discípulo es un ser disciplinado cuya luz va increciendo porque nosotros somos como la aurora, que su luz va en aumento. Cada momento, cada hora la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Y así tiene que pasar con nosotros. La luz de Cristo tiene que ser cada día más grande en nosotros hasta que realmente sea perfecta nuestra vida y podamos llegar allí, al lugar de la visión perfecta para que podamos realmente, mis hermanos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, tomar nuestro lugar y ser el tipo de personas que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo que nosotros seamos, ¿sí? Así que quiera el Señor agregar a tu vida todo lo que yo no he sabido decirte. Estoy segura de que el Espíritu Santo va a darte luz y va a tocar tu corazón en la fibra más íntima, mi amado, mi amada, para que vos puedas llegar a ese lugar de la visión perfecta y ya no ser más engañado. Algunos te pueden decir, pero esa enseñanza, pero eso tan difícil, tan esto, tan lo otro, mirá, todos los otros qué bien que están, cuánta gente hay y viven de otra manera y hacen otras cosas y esto lo pueden hacer y lo otro también y lo otro también. No te dejes engañar. En su luz verás la luz, no en otro lugar. No camines más, mi amado, a la luz de los hombres, de ningún hombre. En él están las delicias de la vida, el manantial de la vida. Y en su luz verás y veré la luz. Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en la próxima perlita.